Para la prehistoria ultraísta de Borges, Guillermo de la Torre. Solo Guillermo de la Torre puede hablar con exactitud de los orígenes ultraístas de Jorge Luis Borges. A pesar del repudio y el desprecio que manifestará el argentino en años posteriores, para la prehistoria ultraísta de Borges nos quedará claro que aquel momento fue importante para estructurar su pluma y que vestigios del mismo serán impregnados para siempre en su obra. El abandono de una actitud juvenil extremada se explica, aún más, es deseable, eliminando las exageraciones y balbuceos en que todos los precoces hemos incurrido. Pero, ¿acaso eso supone la obligación de pasarse al extremo opuesto en la apreciación crítica de cualquier estética o ideología de vanguardia? Guillermo inicia su ensayo reconociendo que aquel cambio en Borges era inevitable. Se trataba incluso de una respuesta casi de orden natural a la que no se puede ser ajeno. Se pone en duda la agresión y desconocimiento que se darían después por parte del autor, cuyo caso, en especial, también se vería influido por otros factores. Una actitud de desconfianza innata hacia todo lo afirmativo, una inclinación contraria a las dudas y perplejidades, tanto de índole filosófico como estético, y gusto por las lecturas clásicas que se alternaban entre un Quevedo, un Torres Villarroel y otros autores ingleses como Berkeley, Thomas Brown, Kinsey. La combinación de todos estos factores llevó a Borges a considerar la técnica del poema ultraísta, que era un enfilamiento de percepciones sueltas, rosarios de imágenes sensuales, plásticas y llamativas, como una futileza. Guillermo de la Torre admite que también llegó un punto en que se vio obligado en dejar la técnica del ultraísmo. Sin embargo, a diferencia de Borges, no la quemó y acertó en ver el movimiento con cierto carácter histórico, situándolo en una virtual distancia. De la Torre reconoce que el ultraísmo se extingue y es superado por una evolución propia de su obra, por lo cual recoge en Hélices sus producciones más experimentales a manera de muestrario. Borges hace todo lo contrario, y para la misma fecha publica Fervor de Buenos Aires, donde se excluye, salvo una, todas sus composiciones de estilo ultraísta. Porque precisamente el choque psíquico recibido por el reencuentro con su ciudad nativa, Buenos Aires, tras varios años de permanencia en Europa, había sido la causa determinante de tal cambio. A la continuación, de una manera, había preferido el descubrimiento de un tono. Al entusiasmo de tipo whitmaniano, ante la pluralidad del universo, sustituye el fervor por el espacio acotado de una ciudad, más exactamente de unos barrios y un momento retrospectivo. En España, el ultraísmo se definió como una reacción contra el rubendarismo. En la Argentina, la reacción fue hacia Leopoldo Lugones. La diferencia entre estos dos, destaca de la Torre, es que el primero estaba ya muerto y el segundo seguía vivo, actuante a cualquier intento de innovación literaria. El autor del Lunario Sentimental siempre estuvo en contra del verso libre, sosteniendo que, donde no hay verso, no hay poesía. Borges, en un principio, rechazaba las posturas de Lugones, pero años después, en una actitud contraria, llegó a denominarlo como padre y maestro mágico. De la Torre se pregunta sobre el porqué de esa relación, y termina definiendo que ambos autores son realmente opuestos. Mientras Lugones se encuentra sumido en el énfasis, el recargamiento del mal gusto y la amplificación, Borges, en El Hacedor, libro que le dedica a Lugones, personifica la sobriedad, el espíritu de síntesis, inclusive la tendencia a lo aforístico y lo sentencioso. Volviendo a la prehistoria de Borges, de la Torre trae a mención un apartado de la biografía del argentino donde él mismo afirma que colaboró en 1918 en los comienzos del ultraísmo, destacando que aquello no fue solo un simple aporte, sino que fue una tarea que se tomó muy en serio. Muchas de sus producciones se empezaron a publicar en las revistas que sustentaban el movimiento. Sobre dichas composiciones ultraístas, Guillermo afirma: indudablemente participaban de las debilidades y excesos comunes a todas las producciones del mismo estilo, pero también es perceptible en ellos cierto acento personal. Cancino Ansens, materia gris del ultraísmo, admiraba a Borges por asimilarse el nuevo espíritu, fundiéndolo con el adquirido en su rancia cultura, sin hacer demasiado alarde de la novedad.
Gloria Videla también recuerda a ese prehistórico Borges cuando realiza un comentario sobre Fervor en Buenos Aires que reafirma ya lo dicho por Ansens. Fundió las novedades con el anuncio de un estilo propio. Hay con frecuencia en estos poemas emoción, aunque contenida por la reflexión. Casi todos ellos tienen unidad, sentido constructivo, no son meros collares de imágenes. El Borges prehistórico. El ultraísmo se fue fundando en el Café Colonial de Madrid, y el argentino, junto con otros escritores españoles, departían en extensas tertulias literarias. Ramón Gómez, que para ese entonces tenía una latente enemistad con Ansens, describía a Borges como un huraño, remoto, indócil, solo de vez en cuando soltaba una poesía que era un pájaro exótico y de lujo en los cielos del día. Los primeros poemas de Borges. Los naipes de Taur. Una serie de poemas escritos en prosa donde el argentino ya apuntaba algunas cavilaciones sobre el azar, el tiempo y la eternidad. Salmos Rojos reflejaba un deslumbramiento muy natural y extendido entre los escritores jóvenes de todo el mundo por la Revolución Soviética de octubre de 1917. Estos poemas venían cargados de una visión esperanzadora del mundo, un tono enérgico y whitmaniano, muy diferente al desaliento de sus obras posteriores. Después de pasar por allí, Borges usaría el nuevo arte de metaforizar una visión de ciudad moderna, muy distinta a la que se vería en Fervor en Buenos Aires. Si se quisiera ahondar en la influencia de este Borges prehistórico, habría que remitirse al expresionismo alemán. Nuestro idioma venía de estar absorbido por la influencia francesa y el argentino con sus trabajos de tradición niveló un poco la balanza. Borges y el ultraísmo. Su participación en muchas de las fundamentaciones del movimiento son claras para entender aquella ruptura. De la Torre trae algunas a mención. Hemos sintetizado la poesía en su elemento primordial, la metáfora, a la que concedemos una máxima independencia, más allá de los jueguitos de aquellos que comparan entre sí cosas de forma semejante, equiparando con un circo a la luna. Cada verso de nuestros poemas posee su vida individual y representa una visión inédita. Sobre los esfuerzos líricos típicos del modernismo, Borges afirma: yo busco en ellos la sensación en sí y no la descripción de las premisas espaciales o temporales que la rodean. Siempre ha sido costumbre de los poetas ejecutar una visión del proceso emotivo que se había operado en su conciencia, es decir, volver de la emoción a la sensación y de ésta a los agentes que la causaron. En escritos posteriores de Borges sobre otros temas queda muy clara la predominancia del concepto de imagen, trascendiendo incluso las zonas que ya había determinado el ultraísmo. Queda claro entonces de que hubo algo de ese movimiento que movilizó y quedó para siempre. Guillermo de la Torre termina el ensayo citando un epílogo donde el argentino afirma: el ultraísta muerto, cuyo fantasma sigue habitándome, goza con estos juegos. La indeleble impronta que el juvenil, bullicioso, pasajero ultraísmo no dejó de marcar a Borges.